He estado mirando esta pantalla en blanco durante horas, tratando de encontrar las palabras adecuadas para comenzar. Son las 3 de la mañana. Estoy en mi tercer vaso de whisky y mi mano aún late de dolor por los puntos de sutura. ¿Cómo se describe el dolor de ver a tu familia destruirse a sí misma por dinero? ¿Cómo explicas la sensación de darte cuenta de que tus propios hijos están dispuestos a destruir todo lo que has construido? Déjenme darles un poco de contexto. Tengo 60 años y dirijo lo que ahora es una de las empresas más grandes de construcción y desarrollo inmobiliario en nuestro estado. Pero no siempre fue así. Crecí en una familia de clase trabajadora. Mi padre trabajaba en una fábrica de papel y mi madre limpiaba casas. Vivíamos de cheque en una pequeña casa rentada. Comencé a trabajar en la construcción a los 16 años. Aprendí cada aspecto del oficio desde cero, pasando mis 20 años cubierto de tierra y concreto, aprendiendo a construir las cosas correctamente. Conocí a María cuando tenía 24 años. Ella venía de una familia con dinero antiguo, el tipo de familia que tiene casas de verano y membresías en clubes de campo. Pero a ella no le importó que yo fuera solo un contratista. Nos enamoramos, nos casamos jóvenes y comenzamos nuestra familia. Me esforcé hasta el agotamiento construyendo mi empresa, mientras ella criaba a nuestros hijos, Jackson, que ahora tiene 30 años, y Malain, de 27. La primera década fue difícil. Tomaba cualquier trabajo que pudiera conseguir y reinvertía cada centavo de las ganancias. La familia de María ayudó a veces, pero estaba decidido a lograrlo por mi cuenta. Mi gran oportunidad llegó cuando tenía 35 años. Conseguí un contrato de desarrollo comercial importante que otras empresas habían estropeado. Trabajé jornadas de 20 horas durante 6 meses seguidos, pero entregué el proyecto antes de tiempo y por debajo del presupuesto. Eso nos puso en el mapa. A partir de ahí, las cosas se aceleraron, más contratos, proyectos más grandes. Me expandí al desarrollo inmobiliario, comencé a comprar propiedades y realicé algunas inversiones inteligentes durante la crisis de 2008, cuando todos los demás vendían. Ahora manejamos proyectos en 3 estados, poseemos bienes raíces comerciales de primera en 2 ciudades importantes y empleamos a más de 200 personas. Siempre asumí que Jackson se haría cargo algún día. Cuando era pequeño, le encantaba visitar los sitios de trabajo conmigo, usando su pequeño casco de juguete. Pero algo cambió a medida que creció. Tal vez fueron las escuelas privadas, tal vez fue la influencia de la familia de su madre. Pero desarrolló este sentido de derecho. Empezó a tratar el negocio como si fuera un derecho de nacimiento en lugar de algo que debía ganarse. Malain fue similar. Es brillante, se graduó de una universidad de la Ivy League, pero nunca ha tenido que trabajar por nada. Les creé fondos fiduciarios generosos a ambos, pensando que les estaba dando la seguridad que nunca tuve. Ahora me pregunto si les hice un mal. Hace 5 años, mi mundo se desmoronó. Llegué a casa temprano de una reunión de proyecto y encontré a María en la cama con su instructor de tenis. Un cliché, ¿verdad? Pero no hay nada de cliché en la sensación de ver a tu esposa de 35 años con otro hombre en tu cama. Recuerdo cada detalle, la forma en que la luz de la tarde entraba por las ventanas, la expresión de sorpresa en sus rostros, el sonido de mi maletín al golpear el suelo. El divorcio fue horrible. La familia de María intentó ir tras mi empresa, alegando que ella merecía una parte porque me había apoyado emocionalmente mientras la construía. Convenientemente, olvidaron el acuerdo prenupcial que había firmado. Gané en la corte, pero todo el proceso fue agotador. Gasté una fortuna en abogados y aún más en terapia. A pesar de todo, pensé que mis hijos estaban de mi lado. Ya eran adultos. Jackson tenía 25 años, y Malayan 22. Parecían estar de mi lado, enojados con su madre por lo que había hecho. Me aseguré de que supieran que el divorcio no era su culpa, mantuve sus fondos fiduciarios intactos y continué con nuestras cenas familiares regulares. Incluso aumenté sus asignaciones mensuales para ayudarlos a adaptarse a la situación. Hace 2 años, conocí a Lisa. Tiene 58 años y ha trabajado como consejera de secundaria toda su vida. Completamente diferente de María, sencilla, auténtica, amable. Tiene un hijo, Charles, que ahora tiene 16 años. Lo habían pasado mal. El padre biológico de Charles los abandonó cuando él era un bebé, y vivieron en un parque de casas móviles. Antes de conocerlos,
Lisa trabajaba en 2 empleos para que Charles pudiera ir a una buena escuela, sin pedirle ayuda a nadie. Charles es algo especial. Desde el primer día, este chico mostró más interés en mi negocio que Jackson en toda su vida. Hacía preguntas detalladas sobre leyes de zonificación, permisos de construcción, costos de materiales, incluso creó un análisis detallado de uno de nuestros proyectos recientes para una tarea escolar, señalando maneras en que podríamos haber mejorado la eficiencia. A los 16 años, entiende más sobre construcción y desarrollo de lo que Jackson se ha molestado en aprender en 30 años. Me casé con Lisa el año pasado, y Charles empezó a llamarme papá hace unos 6 meses. No porque alguien lo presionara. Simplemente lo hizo de manera natural, y la primera vez que lo dijo, casi lloré. Aquí estaba este chico que tenía todas las razones para estar resentido con la vida, y en cambio mostraba más carácter y determinación de lo que había visto en años. El mes pasado, estaba cenando con Milan. Había tomado unas copas de más y se quedó callada, sin querer mirarme a los ojos. Cuando insistí, rompió a llorar y confesó que ella y Jackson habían sabido del romance de su madre por más de un año antes de que yo descubriera a María. No era solo un desliz con el instructor de tenis. María había estado teniendo aventuras durante años. Mis propios hijos me habían visto trabajando hasta el cansancio, planeando vacaciones familiares, tratando de ser un buen esposo, todo mientras sabían que su madre me estaba traicionando. Jackson convenció a Milan de guardar silencio, diciendo que me destruiría si lo supiera. Cuando confronté a Jackson, no mostró arrepentimiento, dijo que estaban protegiéndome, que no era su lugar intervenir. Protegerme, dejándome vivir una mentira, viendo cómo su madre me humillaba. La rabia que sentí en ese momento fue algo que nunca había experimentado antes. Fue entonces cuando empecé a observar realmente a mis hijos, en quienes se habían convertido, cómo se comportaban. Jackson había estado trabajando en la empresa de un competidor durante los últimos 5 años, haciendo lo mínimo, esperando simplemente un día entrar en mi compañía y hacerse cargo. Durante su breve periodo trabajando para mí después de la universidad, pasó más tiempo en el palco corporativo en los partidos de fútbol que en los sitios de trabajo. Milan era peor en ciertos aspectos. Nunca había tenido un trabajo real, solo iba de un pasatiempo costoso a otro, un mes sacaba la certificación de instructora de yoga, el siguiente estaba en terapia de arte. Había gastado cientos de miles de su fondo fiduciario en negocios fallidos que en realidad eran excusas para viajar y salir de fiesta. Cuando le sugerí que aprendiera sobre la gestión de propiedades para ayudar con nuestros bienes raíces, dijo que eso estaba por debajo de ella. Mientras tanto, veía cada vez más de mí mismo en Charles. El chico comenzó a seguirme en el trabajo. Durante las vacaciones escolares, aparecía con camisa y corbata planchadas, llevaba una libreta a todas partes y se quedaba hasta tarde para aprender a leer planos y estimar costos. Tiene una habilidad natural con la gente, puede hablar con los arquitectos sobre conceptos de diseño y luego discutir los detalles de construcción con nuestro capataz. Nuestros gerentes de proyectos comenzaron a venir a decirme lo inteligente que era. Hubo un incidente el año pasado que realmente me abrió los ojos a la diferencia entre mis hijos. Teníamos un proyecto importante que estaba atrasado, con problemas de proveedores, retrasos por el clima, las complicaciones de siempre. Jackson estaba de visita en la oficina ese día, principalmente para pedir un adelanto de su fondo fiduciario. Echó un vistazo a la situación y se fue, diciendo que no manejaba la gestión de crisis. Charles, que estaba allí por su pasantía de verano, se quedó hasta la medianoche ayudándome a revisar horarios y a llamar a proveedores. Incluso encontró una forma de reorganizar nuestras entregas que nos ahorró casi una semana de retrasos. Fue entonces cuando comencé a reconsiderar seriamente mis planes de sucesión. Pasé semanas revisando todo, informes de proyectos, estados financieros, portafolios de propiedades. Miré el historial laboral de Jackson, sus patrones de gasto, sus decisiones empresariales. El panorama no era alentador. La única razón por la que seguía consiguiendo trabajos era por nuestro apellido familiar. Contraté a un consultor de negocios para hacer una evaluación confidencial del potencial de Jackson y Charles como futuros líderes. Su informe fue brutalmente honesto. Describieron a Jackson como un joven despreparado, con aires de grandeza y sin comprensión fundamental del negocio. Charles, a pesar de su edad, fue calificado como prometedor, con dotes naturales de liderazgo y excepcionalmente versado en los fundamentos de la industria. Así que tomé una decisión, me reuní con mis abogados y revisé mi testamento.
Charles heredará el negocio y dos de nuestras principales propiedades comerciales cuando cumpla 25 años, y yo permaneceré como asesor hasta entonces. Jackson y Melanie no están completamente desheredados. Cada uno recibirá un fondo fiduciario de alrededor de 2 millones de pesos, además de una propiedad residencial. Es más de lo que la mayoría de la gente jamás ve, pero es una fracción de lo que esperaban. Decidí decirles en persona. No estaba preparado para su reacción. Jackson se puso morado de furia, empezó a gritar sobre la sangre, el legado y la lealtad familiar. Milan fue peor en algunos aspectos. Se puso completamente fría y comenzó a enumerar todas las formas en que había fallado como padre. Pero eso solo fue el principio. Las siguientes semanas se convirtieron en una pesadilla de acoso y sabotaje en aumento. Jackson empezó a aparecer en mi oficina sin previo aviso, tratando de socavar la posición de Charles. Les decía a los empleados que Charles me estaba manipulando, difundía rumores sobre consumo de drogas y conexiones criminales, mentiras completas pero dañinas, sin embargo. Incluso trató de acceder a archivos confidenciales de la empresa, alegando que estaba protegiendo su herencia. Milan tomó un enfoque más sutil. Primero, comenzó a llamar a mis viejos amigos, asociados de negocios, incluso a mi hermana, contando historias sobre mi salud mental, sugiriendo que estaba teniendo una especie de crisis, que Lisa me estaba aislando de mi verdadera familia. Desenterró historias antiguas de mi divorcio, tergiversando cada discusión o momento de ira como evidencia de inestabilidad. Incluso insinuó que había sido violento con María, una mentira absoluta que me hizo hervir la sangre. Luego involucraron a su madre. María comenzó a llamar a amigos en común, diciendo que estaba teniendo una crisis de mediana edad, desperdiciando mi legado en mi familia de reemplazo. Convenientemente olvidó mencionar su propio papel en destruir nuestra familia original. Incluso trató de contactar a algunos de nuestros principales clientes, sugiriendo que la empresa se estaba volviendo inestable. Bajo mi liderazgo, la situación empeoró cuando Jackson descubrió que no podía acceder a ciertas cuentas de la empresa a las que antes tenía privilegios. Se volvió loco, amenazó con filtrar información confidencial a nuestros competidores y comenzó a enviar correos electrónicos anónimos insinuando revelaciones explosivas sobre nuestros procesos de licitación. Malone lo respaldó, diciendo que quemarían todo si no reconsideraba. Luego vino el incidente en la escuela. Charles llegó a casa con un ojo morado y la ropa rasgada. Resulta que Jackson había estado hablando con socios comerciales cuyos hijos van a la misma escuela que Charles. Les contó sobre el cambio en la herencia y pintó a Charles como un tipo manipulador y cazafortunas. Esos chicos, ricos y arrogantes como Jackson, lo acorralaron en el vestuario y lo llamaron basura de tráiler y cazafortunas. 3 estudiantes de último año golpearon a un estudiante de segundo año porque sus padres temían perder contratos con mi empresa. Tuve que conseguir órdenes de restricción contra Jackson, contra los chicos que atacaron a Charles, contra sus padres, y contratar seguridad privada para nuestra casa y la oficina, instalar nuevos sistemas de seguridad, cambiar todas nuestras contraseñas y códigos de acceso, empezar a documentar todo, grabar cada interacción y guardar cada correo amenazante. La gota que colmó el vaso fue una cena de reconciliación que mi hermana me convenció de intentar, dándoles una última oportunidad para encontrarnos en un terreno neutral en un restaurante de lujo. Al principio todo parecía civilizado, tenso, pero civilizado. Luego, Jackson comenzó a beber y a hacer comentarios sarcásticos sobre los orígenes humildes de Lisa. Llamó a Charles basura de tráiler justo en su cara cuando Charles intentó irse de la mesa, y Jackson lo agarró bruscamente del brazo. Me puse entre ellos y Jackson me empujó con fuerza. Caí hacia atrás, me golpeé la cabeza con una silla y terminé en la sala de emergencias, donde me dieron 3 puntos mientras el gerente del restaurante llamaba a la policía. El incidente en el restaurante cambió todo. Presenté cargos, algo que nunca pensé que haría contra mi propio hijo. Jackson pasó una noche en la cárcel antes de pagar la fianza. Melanie llegó a la estación de policía gritando que estaba destruyendo a la familia. Los medios se enteraron de la historia. Aparentemente, un desarrollador prominente siendo agredido por su propio hijo en un restaurante de lujo es digno de noticia. Nuestro diario local de negocios publicó un artículo sobre la agitación familiar en mi empresa. Los competidores empezaron a acercarse, contactando a nuestros clientes con preocupaciones sobre la estabilidad. Pasé una semana haciendo control de daños, asegurando a los inversionistas y socios que todo estaba bajo control. La empresa ha sufrido un golpe.
3 clientes importantes han puesto en pausa sus proyectos a la espera de la resolución de problemas internos de gestión. Eso es lenguaje corporativo para decir, estamos preocupados de que el drama familiar afecte nuestras inversiones. He tenido que garantizar personalmente bonos de finalización que antes se aprobaban basados solo en la reputación de nuestra empresa, 30 años construyendo confianza en esta industria, y mis propios hijos están destruyéndola en semanas. Las amenazas de Jackson sobre los secretos de la empresa no eran vacías. La semana pasada, uno de nuestros competidores se retiró repentinamente de un proceso de licitación en el que ambos estábamos compitiendo. Su CEO, alguien que he conocido por 20 años, me llamó para avisarme que había recibido un correo anónimo con nuestros números de oferta confidenciales y estimaciones de proyectos. Supe de inmediato que tenía que ser Jackson. Había tenido acceso a esos archivos durante su breve tiempo en la empresa. Melanie ha estado llevando a cabo su propia campaña de guerra psicológica. De alguna manera consiguió la dirección de correo electrónico personal de Lisa y comenzó a enviarle largos mensajes manipuladores, detallando cada discusión que alguna vez tuve con María, cada vez que levanté la voz, cada decisión comercial que no resultó, tratando de pintarme como una bomba de tiempo. Gracias a Dios que Lisa vio a través de todo eso. Pero los intentos de envenenar mi matrimonio me revuelven el estómago. La peor parte ha sido ver lo que esto le está haciendo a Charles. Sus calificaciones han bajado un poco, no mucho, pero lo suficiente como para que Lisa y yo notáramos que está más callado en la cena, menos entusiasta por hablar de su día. Ayer, lo encontré en mi oficina en casa tarde por la noche buscando leyes de emancipación en línea. Cuando le pregunté al respecto, rompió a llorar y me dijo que estaba investigando formas de rechazar legalmente la herencia para que mi verdadera familia nos dejara en paz. Ese momento me rompió algo por dentro. Aquí está este increíble chico dispuesto a renunciar a todo lo que ha ganado. Y lo ha ganado porque mis hijos biológicos están aterrorizando a nuestra familia. Lo abracé mientras lloraba y le prometí que no dejaría que nadie lo lastimara otra vez. Fue la primera vez que lloré desde que comenzó todo este lío. La familia extendida se ha dividido en bandos. Mi hermana, que al principio trató de mediar, ahora no le habla a Jackson después de ver el informe policial del incidente en el restaurante. La familia de María, rica e influyente, está usando sus conexiones sociales para difundir rumores sobre mi salud mental y mis prácticas empresariales. Mi madre anciana me llamó llorando después de que Malayan la visitó, convencida de que estaba teniendo algún tipo de colapso. He tenido que tomar medidas de seguridad serias. Contraté a un equipo para revisar nuestra casa y oficina en busca de dispositivos de vigilancia después de que nuestro departamento de IT detectó intentos de acceso sospechosos en nuestra red doméstica. Instalé botones de pánico y cámaras, le compré a Charles un teléfono nuevo con funciones de seguridad mejoradas, y contraté seguridad privada para escoltar a Lisa hacia y desde la escuela donde trabaja. Se siente irreal tener que protegerme de mis propios hijos. El lado legal se está volviendo feo. Mis abogados están buscando una orden de restricción contra Milan ahora también, después de que intentó irrumpir en nuestra casa mientras Lisa y Charles estaban solos. También están preparando demandas civiles por difamación e interferencia ilícita con relaciones comerciales. El abogado de Jackson, contratado por la familia de María, ha amenazado con una contrademanda alegando abuso psicológico y la herencia prometida. Ahora son las 3 de la mañana y estoy aquí sentado con mi whisky tratando de darle sentido a todo esto. Todas las suturas en mi cabeza me están picando. Mi teléfono sigue encendiéndose con mensajes, abogados, miembros de la junta, amigos preocupados, más amenazas de números desconocidos. Mi equipo de seguridad está estacionado afuera, vigilando por quién sabe qué tipo de problemas. Charles acaba de salir de mi oficina. Tampoco podía dormir. Me trajo un poco de café y me preguntó si quería revisar la propuesta en la que ha estado trabajando para mejorar nuestro software de gestión de proyectos. Incluso ahora, con todo este caos, está pensando en cómo mejorar el negocio. Lo mandé de vuelta a la cama, le dije que lo revisaríamos mañana. El contraste entre él y mis hijos biológicos nunca ha sido más marcado. Sé que tomé la decisión correcta sobre el testamento. Charles protegerá y hará crecer esta compañía. Tiene la inteligencia, la ética de trabajo y, lo más importante, el carácter para liderar. Actualización: han pasado 6 semanas desde mi publicación original. Ojalá pudiera decir que las cosas han mejorado, pero la situación se ha descontrolado hasta un punto que nunca imaginé posible.
Estoy escribiendo esto desde una habitación de hotel porque nuestra casa está siendo investigada como posible escena de un crimen. Pero me estoy adelantando. La mañana después de que hice mi publicación original, todo explotó. Me desperté con docenas de llamadas perdidas y una serie de mensajes cada vez más frenéticos del director financiero de nuestra empresa. Resulta que Jackson no solo filtró nuestra información de licitaciones a los competidores, sino que aparentemente había estado vendiendo secretos de la empresa durante meses, no por venganza, como habíamos asumido, sino para cubrir enormes deudas de juego. La magnitud de su adicción al juego es impactante. Debe más de 4.8 millones de dólares a personas muy peligrosas. Esos supuestos encuentros de negocios, en su firma en realidad eran juegos de póker de alto riesgo con personajes sombríos. Había agotado su fondo fiduciario hace meses y estaba desesperado por recuperarlo. Cuando eso falló, comenzó a vender información sobre nuestros proyectos, clientes, cualquier cosa que pudiera obtener. Los contadores forenses de la empresa descubrieron que incluso intentó falsificar mi firma en documentos de préstamo, tratando de usar los activos de la empresa como garantía. Gracias a Dios que los procedimientos de verificación de nuestro banco lo detectaron. Pero solo el intento es suficiente para enfrentar cargos penales serios. La situación de Malaine se desmoronó de manera diferente, pero igual de dramática. Se presentó en nuestra oficina la semana pasada claramente inestable, exigiendo verme. Seguridad intentó detenerla debido a la orden de restricción, pero sacó un arma. Gracias a Dios que Charles no estaba allí ese día. Usualmente ayuda después de la escuela, pero estaba en casa enfermo. El negociador de la policía logró que se rindiera después de 2 horas. Cuando registraron su auto, encontraron planes detallados de nuestra casa, fotos de vigilancia de Charles en su escuela, y lo más inquietante, un diario que describía esquemas elaborados para demostrar que Charles me estaba manipulando. Actualmente está en un centro psiquiátrico bajo retención obligatoria. Los doctores dicen que ha tenido un colapso total, mezclando medicamentos recetados con alcohol mientras se obsesionaba con recuperar su derecho de nacimiento. Hace 3 días, estaba trabajando hasta tarde en la oficina cuando nuestro sistema de seguridad detectó humo en la sección de almacenes de nuestra sede. Para cuando llegó el departamento de bomberos, 3 de nuestros archivos de proyectos estaban completamente destruidos. Las imágenes de seguridad mostraron a 2 hombres enmascarados, pero sus movimientos parecían extrañamente familiares. El investigador de la policía me tomó a un lado y sugirió, de manera delicada, que uno de ellos se movía exactamente como Jackson. El incendio destruyó décadas de registros, pero más importante aún, casi mata a nuestro guardia de seguridad nocturno. Está en condición crítica con una inflamación severa por el humo. Si no sobrevive, no puedo ni procesar la posibilidad de que mi propio hijo pueda ser responsable de la muerte de alguien. La empresa apenas se está manteniendo. El fuego destruyó documentos cruciales justo antes de una auditoría importante. Varios miembros de la Junta han renunciado. El valor de nuestras acciones ha caído un 40%. Los competidores están al acecho, haciendo ofertas bajas para comprarnos. Los socios de la industria se están distanciando, los proyectos están detenidos y cientos de empleos están en riesgo. Pero hay algo que me da fuerzas, Charles. Este chico ha mostrado más fortaleza y liderazgo en esta crisis de lo que jamás hubiera imaginado. Mientras yo lidiaba con la investigación criminal, él se encargó de crear un sistema de respaldo digital para todos nuestros documentos restantes. Ha estado trabajando con nuestros gerentes de proyecto para mantener las cosas funcionando, tranquilizando a los empleados e incluso ayudando a nuestro equipo de relaciones públicas a manejar el impacto mediático. Jackson finalmente apareció en la escuela de Charles, de todos los lugares posibles. De alguna manera logró pasar la seguridad durante una reunión nocturna del consejo estudiantil en la que Charles estaba presentando. Nuestro equipo de seguridad privada, que ha estado protegiendo a Charles, interceptó a Jackson en el estacionamiento. Estaba armado. La policía encontró bridas y un mapa rudimentario de la frontera canadiense en su auto. Ni siquiera quiero pensar en lo que estaba planeando. Ahora está bajo custodia enfrentando múltiples cargos por delitos graves, intento de secuestro, incendio premeditado, conspiración, fraude y espionaje corporativo. El fiscal dice que está enfrentando un mínimo de 15 a 20 años. Sus asociados de juego también están bajo investigación federal. Con las conversaciones sobre los cargos de Rico, la situación de Melanie ha tomado un giro diferente. Después de 6 semanas de terapia intensiva y rehabilitación, está comenzando a reconstruirse lentamente.
Los médicos dicen que confrontar el trauma de su infancia ha sido transformador. Me pidió reunirme con ella la semana pasada, en una visita supervisada en la instalación, y por primera vez en años, vi destellos de la hija que solía conocer. Se derrumbó por completo, disculpándose por todo. Pero no fueron solo palabras vacías. Me entregó una memoria USB con evidencia de todos los crímenes financieros de María, incluidos documentos que había guardado como seguro desde que era adolescente. El FBI está muy interesado en su contenido. Melanie está cooperando con las autoridades a cambio de inmunidad, ayudándolos a desentrañar décadas de fraude financiero por parte de la familia de María. Melanie estará en rehabilitación por al menos un mes más, pero sus médicos son optimistas. Ha pedido reunirse con Charles cuando se sienta más fuerte, dice que quiere disculparse y tratar de ser la hermana mayor que debió haber sido. Charles, mostrando una sabiduría más allá de su edad, dijo que está dispuesto a verla cuando esté lista. Me dijo que todos merecen una segunda oportunidad si realmente están tratando de cambiar. A veces pienso que él me está enseñando más de lo que yo le estoy enseñando a él. La empresa va a sobrevivir, aunque será diferente. Estamos vendiendo algunas propiedades para estabilizar nuestras finanzas y reestructurando nuestras operaciones para ser más transparentes. Los planes de modernización de Charles están haciendo que seamos más eficientes. Varios empleados jóvenes han asumido roles de liderazgo, aportando energía e ideas frescas. No es la empresa que construí, pero tal vez esté evolucionando hacia algo mejor. Lisa y yo renovamos nuestros votos el fin de semana pasado, en una pequeña ceremonia privada. Después de todo lo que ha pasado, necesitábamos reafirmar algo positivo. Charles fue mi padrino. Durante su discurso, habló sobre cómo las familias no se definen por la sangre, sino por el amor y la lealtad. No hubo un ojo seco en la sala. He aprendido lecciones duras a través de todo esto. El dinero y el éxito no crean el carácter. Lo revelan. Pensé que estaba dando a mis hijos ventajas en la vida, pero en algunos aspectos estaba fomentando sus peores instintos. Charles, que creció sin nada, entendió el valor del trabajo duro y la integridad de una manera que Jackson y Melanie nunca hicieron. Es probable que Jackson pase años en prisión. Milan tiene un largo camino de recuperación por delante. La empresa enfrenta meses, tal vez años, de reconstrucción de la confianza. Pero, por primera vez desde que todo esto comenzó, siento algo parecido a la esperanza. No porque todo esté bien, porque no lo está. Y algunas cosas quizás nunca lo estén, pero porque finalmente veo las cosas con claridad. Edito para actualizar y responder a preguntas y comentarios comunes. Primero, quiero agradecer a todos por el abrumador apoyo y los consejos. Esta comunidad ha sido increíblemente útil durante uno de los periodos más oscuros de mi vida. Intentaré responder a las preguntas más comunes y proporcionar algunas actualizaciones adicionales desde mi última publicación. Sobre el comentario de que tu hijo necesita tratamiento de salud mental, no prisión. Tienen toda la razón. Y debería haber abordado esto en mi actualización. En realidad, estamos trabajando con los abogados de Jackson para que ingrese a un programa de diagnóstico dual que trate tanto su adicción al juego como los problemas de salud mental subyacentes. El fiscal ha indicado que están abiertos a un acuerdo de culpabilidad que incluiría tratamiento obligatorio. Los cargos criminales no desaparecerán. Alguien casi murió en ese incendio, y el intento de secuestro fue muy real. Pero estamos presionando por una sentencia que enfatice la rehabilitación más que el castigo puro. Puede que esté enojado con Jackson, pero sigue siendo mi hijo. En cuanto a la pregunta sobre el fondo fiduciario de Malain, varias personas preguntaron sobre esto. El fondo fiduciario ha sido congelado durante la investigación. Sin embargo, he establecido una cuenta separada para cubrir su tratamiento y necesidades básicas. Una vez que complete la rehabilitación, trabajaremos con asesores financieros para reestructurar cómo recibirá el dinero. El objetivo es apoyar su recuperación sin fomentar comportamientos destructivos. De hecho, ha demostrado una notable madurez últimamente, sugiriendo que preferiría que el dinero fuera gestionado por un tercero por ahora. Para aquellos que dicen que todo esto es inventado, entiendo el escepticismo. A veces desearía que todo esto fuera ficción. Desafortunadamente, cada palabra es cierta, aunque he tenido que cambiar algunos detalles por razones legales y de privacidad. La investigación federal es muy real, y el daño a nuestra empresa está documentado en registros públicos, aunque no proporcionaré enlaces ya que nos identificaría.
Actualizaciones recientes en las últimas 24 horas, los abogados de Jackson han negociado un acuerdo preliminar de culpabilidad que contempla de 8 a 12 años con tratamiento obligatorio por adicción y salud mental, en lugar de los posibles 20 años que enfrentaba. Aún pendiente de aprobación final, Milan ha completado su primer mes de rehabilitación y le está yendo increíblemente bien. Sus doctores dicen que está logrando avances significativos en el manejo de su trauma infantil. La compañía ha asegurado un nuevo financiamiento para estabilizar nuestra posición. El programa de modernización de Charles está atrayendo atención positiva de los analistas de la industria. Lo más importante, nuestro guardia de seguridad nocturno, quien resultó herido en el incendio, ha recuperado la conciencia y se espera que se recupere por completo. Melaine ha pedido reunirse con Charles la próxima semana. Él ha aceptado, aunque contaremos con la seguridad y supervisión adecuadas. Ella parece realmente interesada en ser una hermana para él, y él ha mostrado una capacidad de perdón impresionante. Jackson, desde la cárcel, ha comenzado a escribir cartas, la mayoría enojadas al principio, pero la última mostraba signos de autorreflexión. Lisa y yo finalmente vamos a tomarnos un tiempo para nosotros el próximo mes, unas vacaciones muy necesarias una vez que la crisis inmediata se estabilice. Charles insistió en que fuéramos, diciendo que puede encargarse de las cosas por una semana. Probablemente tenga razón. A todos los que ofrecieron apoyo y consejo, gracias. A quienes están lidiando con crisis familiares similares, busquen ayuda temprano, documenten todo. Y recuerden que amar no significa permitir comportamientos destructivos. Y a veces, la familia que eliges es más fuerte que la familia en la que naciste. Actualizaré de nuevo si hay algún desarrollo importante. Por ahora, necesito enfocarme en reconstruir mi empresa, mi familia y mi fe en el futuro.